también a muchísimas otras personas expertas, particularmente a las personas de la CONAPED, que Marcela fue justamente la que coordinó esta parte, además de sus apreciaciones muy, digamos, estrictas de algunos ajustes que tuvimos que hacer particularmente a este diagnóstico, que como bien apunta Gloria, nos da un bosquejo, por supuesto, con metodología y con instrumentos. Teníamos que hacer una serie de rigores más apremiantes para que tuviéramos datos muy fuertes, pero los que nos dieron me parece que son bastante interesantes porque nos dan una idea muy general de lo que sucede en México. Brevemente entonces, digamos que las encuestas nos arrojaron 358, las que obtuvimos al final, y por ejemplo el 65% de quienes nos contestaron fueron mujeres, lo cual también es interesante porque quiere decir que las mujeres están muy comprometidas, particularmente con el tema de la gastronomía. La edad promedio de nuestros entrevistados se encuentran alrededor de los 40, lo cual también me parece que es muy significativo. No tuvimos datos particularmente de Zacatecas, Tabasco, Sonora y Colima, porque desafortunadamente los tiempos de repente eran complicados, pero bueno, fuera de esto en general, de todo el resto de la nación sí que tenemos datos. Y digamos que de manera general, el 38% de los encuestados pertenecen a instituciones educativas y el 31% de los encuestados pertenecen a la industria de alimentos y bebidas. Esto es chefs, cocineros, restauranteros, gente que digamos está siempre trabajando directamente en la industria. Entonces, digamos, el muestreo fue bastante interesante en ese sentido y, claro, el restante fueron personas que pertenecen a la industria de una u otra forma, pero que de alguna forma, digamos, aportaron, pero no necesariamente dentro de estas dos categorías. Luego, una cuestión muy interesante es que en promedio, en cada unidad federativa hay un 45% de negocios de alimentos y bebidas especializados en cocina mexicana o que cuentan en mayor o menor medida con datos mexicanos en su carta. Sin embargo, y esto es una cuestión muy interesante, las instituciones educativas que cocinan otorgan a la cocina mexicana un 40%, tan solo como un tema dentro de una asignatura. Esto es, yo estoy estudiando una licenciatura, en esos 4 años tengo una asignatura y dentro de esa asignatura tengo como tema cocina mexicana, en un 40%. Y en un 33% de las escuelas que llevan clases de cocina, sí se tiene la asignatura de cocina mexicana, considerando de que tenemos, digamos, en la nación un 43% de negocios de alimentos y bebidas, pues me parece que ahí hay algo que se tiene que ajustar. Por supuesto, hay excepciones, hay escuelas que por supuesto tienen una carga académica más fuerte de cocina mexicana. El IGES, por ejemplo, el claustro, particularmente son dos primeros ejemplos de los esfuerzos que se hacen, pero me parece que sí hay mucho trabajo ahí que hacer en ese sentido. También podemos decir que la encuesta nos arrojó que hay escuelas públicas de cocina, hasta un 73%, ¿no?, de los casos de la nación, pero solamente el 69% de los gobiernos locales no tienen un organismo que se encargue directamente de estos asuntos. Esto es, en la edad de la República Mexicana no tenemos propiamente un organismo gubernamental que sí literalmente se encargue de esos asuntos, lo cual no extraña que el 93% de los encuestados aseguren que no existen en sus entidades federativas programas de estados oficiales en las escuelas primarias y secundarias con temas relacionados con la alimentación y por supuesto que tuvieran que ver con la dieta de la cocina mexicana. O sea, chamba a nivel gubernamental también hay muchísimo que hacer. El 25% de los productos ingredientes que se venden actualmente son locales, lo cual también es una tristeza porque estamos hablando de que básicamente estamos perdiendo, digamos, una independencia alimentaria verdaderamente importante, de tal forma que el 47% de los entrevistados aseguran que se están perdiendo muchísimos productos locales, a saber, digamos, escalándolos más o menos, digamos, por su importancia. En general se están perdiendo mucho los quelites, digamos, en las mesas en general que están en extinción. Muchos tipos de mazorcas también se están perdiendo, flores, pescados y mariscos, particularmente langosta, bolón, tortuga, jolote, son productos que mencionaron que hay que hacer algo al respecto. Animales de caza,
venados, jabalí, armadillo, tusa, conejos, muchas clases de aves que también se están perdiendo, chiles, también una enorme cantidad de chiles, de frijoles, digamos, muchas diversidades se nos están yendo de las manos, el achiote, muchos lo registraron, insectos, en las mesas no se están comiendo demasiados insectos y esto por supuesto está provocando que también nos estén enviando. Muchas plantas del desierto como biznagas, canela, chocolate, garapullo, o sea, tenemos una materia interesante. Algunos frutos como el jobo, la turbica, la tomarrosa, capulines y huelas también se están perdiendo. Hongos, particularmente me llamó la atención que la coche que nos mencionan que ya no se está consumiendo. El cacao, por supuesto, es un problema. Y algunos productos que se han dado cuenta de que en general no hay tanto como debería. Nueve, quesos, particularmente el asadero de cabra, lo hicieron fueron muy incisivos en eso. El chocolate, pero auténticamente hecho de cacao, también no hay demasiado. Por otro lado, también los encuestados consideraron que un 45% que existen procesos o platillos locales en peligro de desaparecer. Particularmente las técnicas artesanales de elaborar la cocina mexicana se está perdiendo. Las técnicas de uso del voltaje de metate, cada vez es más raro ver personas trabajando con estos instrumentos. Las técnicas para tirar tortillas, la gente ya no está haciendo tortillas a mano, digamos así. Platillos tradicionales rurales indígenas, también hay una enorme pérdida de estas técnicas, la gente en general no las conoce ya. Muchos platillos con vísceras, la Universidad Mexicana cada vez cuesta más trabajo comer vísceras, entonces también la gente no está consumiendo esto y por lo tanto las técnicas se están perdiendo para su trabajo, con la relación. Los platos de caza, animales de caza. Técnicas para hacer arroz y frijoles de olla, así como tal, muchos anunciaron que en general las nuevas generaciones ya no saben hacer arroz ni frijoles de la olla, ¿no? Entonces, lo anuncian y es interesante. En cuanto a, digamos, la diversidad de posibilidades que tenemos para lo que son nuestras gastronómicas, ferias, festivales, expos, concursos y congresos, podemos decir que en general en toda la nación sí que se hacen bastantes. Y bueno, pues por supuesto, en el tema de la cocina mexicana tenemos un problema, porque si cruzamos la información con lo que yo les acabo de decir, de que el 38% de los encuestados no conocen un solo proyecto para el rescate de la cocina mexicana, y un 49% pondrá que a lo mucho conocen 3 proyectos, y que además el 36% no conoce un solo proyecto para la promoción de la cocina mexicana, y el 55% no conoce más de 3 proyectos para justamente la promoción de la cocina mexicana. Estamos diciendo entonces que sí tenemos congresos en donde tenemos, pues por supuesto, a personalidades que seguramente vienen del extranjero a México para platicar de su cocina, porque tenemos seguramente eventos muy importantes de cocina española, italiana, francesa y tal, pero de cocina mexicana, en realidad muy pocos. Entonces creo que a todos los niveles, desde la casa, ¿no? Tenemos, ahí hay una experiencia que decía que la Universidad de la Casa es la primera, ¿no? Nosotros tenemos en la casa empezar a construir la comida mexicana, en las escuelas, en oficial, todos, en general tenemos mucha chamba y conclusión por hacer. Y por supuesto no es definitorio, hay muchas cuestiones que se tienen todavía que pulir,